hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000, comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad, la flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía un tercio del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además, si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol.
Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto. Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3,000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5,000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide.
Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante. Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio.
Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odette con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D. Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con 2 lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca.
Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. El descubrimiento accidental más emocionante que he hecho en mi vida fue un billete de $10 en mi antigua chaqueta de invierno. Sin embargo, algunas personas son más afortunadas, ya que descubren ciudades subterráneas de hace siglos o realizan inventos que las convierten en millonarias. El velcro se inventó después de un paseo rutinario por el bosque. Los copos de maíz se inspiraron en un diente astillado y la masa salvó por casualidad a un imperio empresarial de la caída. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams encontró algo que parecía un enchufe eléctrico saliendo del suelo. Comenzó a cavar y notó que estaba incrustado en una pequeña roca. Lo encontró en una zona rural de América del Norte, lejos de la civilización, de complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas. Este dispositivo electrónico incrustado en una sólida piedra de granito recibió el apodo de Enigmalito y un precio de $500,000. Algunos científicos están seguros de que es una gran farsa y no un recuerdo dejado por visitantes extraterrestres, como afirma Williams. Sin embargo, quien descubrió la roca quería demostrar que era una auténtica pieza de tecnología antigua, algo así como un conector eléctrico. Si no es una farsa, entonces este pequeño hallazgo podría ser una prueba de que los humanos u otra civilización del pasado eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Deben haber inventado una forma de transmitir electricidad mucho antes que los humanos en el siglo XIX. Los científicos tuvieron la oportunidad de examinar el hallazgo y determinar qué era realmente sin romper la roca, pero no hubo interesados. Williams consultó con un ingeniero y un geólogo, y ambos confirmaron que no había rastros de pegamento en el componente electrónico. Tampoco fue soldado, por lo que debe ser tan antiguo como la roca, que tiene alrededor de 100,000 años según el análisis geológico. El Dr. John Kellogg tenía una filosofía de vida biológica con ejercicio regular, masajes, abundante agua, sin malos hábitos ni cafeína y sin carne. A finales del siglo XIX, se hizo cargo de un instituto de salud en Michigan. Una vez preparó una mezcla de harina, avena y harina de maíz. Pensaba que al hornear granos enteros a altas temperaturas serían más fáciles de digerir y en general más saludables. Horneó la mezcla 2 veces y primero hizo galletas, pero un paciente se rompió un diente con esa versión. Luego, decidió romperlo en pequeños pedazos. Es difícil precisar exactamente cómo surgieron los copos de maíz de Kellogg, ya que circulan muchas versiones de la historia. La esposa de Kellogg, Ella, y su hermano Will afirman que jugaron un papel en la creación de los copos, junto con otros miembros de la familia y el personal del sanatorio. Según la historia de la empresa, todo sucedió una noche en 1898, cuando se dejó una masa de cereal a base de trigo fuera demasiado tiempo y se fermentó. Cuando se estiró, la masa ligeramente mohosa se convirtió en estos copos grandes y finos que se volvían crujientes y deliciosos en el horno. Durante los siguientes años, Will Kellogg siguió ajustando la receta y se dio cuenta de que el maíz producía copos aún más crujientes y sabrosos que el trigo. Su marca, Kellogg's Corn Flakes, se ha convertido en una empresa de miles de millones de dólares. El ingeniero suizo Georges de Mestral una vez salió a caminar con su perro y regresó con una idea que más tarde llegaría al espacio. Cuando volvieron del bosque, de Mestral notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de pequeñas espinas de la planta de cardo. Examinó las espinas bajo el microscopio y notó que tenían forma de pequeños ganchos que se adherían a los bucles en la ropa y el pelo de los animales.
Decidió recrear esa tecnología natural para diseñar un cierre extra fuerte con muchos usos prácticos. Estuvo probando diferentes materiales para su invención durante varios años y finalmente se decidió por el nylon. También necesitaba diseñar un tipo especial de telar que pudiera tejer las fibras a la talla, forma y densidad adecuadas. A de Mestral le llevó un total de 14 años presentar al mundo el velcro, que significa terciopelo y gancho en francés. De Mestral esperaba que su invención reemplazara el cierre en la ropa, pero el mundo de la moda consideró que el velcro se veía barato y poco atractivo. Sin embargo, a la NASA no le pareció así y utilizó el velcro para los trajes espaciales y los cascos de los astronautas en la década de los 60. Ahora, el velcro se usa en todas partes, desde calzado hasta juguetes y cojines de asientos de avión. Antes de mediados del siglo XX, la mayoría de los hogares se calentaban con carbón, lo cual dejaba hollín por toda la casa, que era especialmente visible en los empapelados. Kuttol Products era la empresa más grande que vendía limpiador de empapelado. Pero en los años 50, cada vez más personas cambiaron a gas, petróleo y electricidad, y el problema de la acumulación de hollín se resolvió en su mayoría. El dueño de Kuttol Products estaba intentando salvar su negocio. Mientras tanto, su cuñada leyó que el limpiador de papel tapiz podía usarse para hacer decoraciones navideñas. Ella trabajaba como maestra de preescolar y la plastilina era bastante difícil de manejar para sus estudiantes. Así que decidió probar este material para moldearlo en diferentes formas y funcionó muy bien. Ella les contó a sus familiares su descubrimiento y sugirió un nombre para él: Play-Doh. La compañía Kuttol estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que fue una gran alternativa para un nuevo negocio. Pronto, Macy's y Marshall Field se interesaron en el nuevo juguete y comenzaron a venderlo. Originalmente, el Play-Doh solo venía en un color, el blanco, pero pronto se expandió a rojo, azul y amarillo. También se realizaron varios cambios a la receta original, pero la mezcla sigue siendo mayormente la misma que cuando se usaba para limpiar papel tapiz. Una leyenda urbana dice que si tomas toda la masa de Play-Doh que se ha hecho y la pasas por su set de juego de fábrica, obtendrás una serpiente que rodeará el planeta 300 veces. Un hombre de Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared de su sótano con un martillo. Descubrió un túnel detrás de esa pared que conducía a una antigua ciudad subterránea. El túnel llevaba a más túneles y luego a salas y cámaras. Resultó ser un complejo subterráneo completo con 18 pisos y sin un solo habitante, abandonado hacía mucho tiempo. Era la ciudad de Derinkuyu, construida hace miles de años, un hogar para unas 20,000 personas. Quienquiera que la haya erigido tenía una gran habilidad, ya que es bastante fácil construir túneles con la roca blanda, pero los derrumbes son un gran riesgo. Ninguno de los pisos de Derinkuyu ha colapsado jamás. La ciudad contaba con un complejo sistema de ventilación con más de 15,000 conductos. Los niveles superiores tenían la mejor ventilación y se utilizaban para la vida diaria y los dormitorios. Los niveles inferiores se usaban principalmente para almacenamiento, pero también contaban con un calabozo. Allí había espacio para animales domésticos, una escuela, un convento y pequeñas iglesias. John Martin, un profesor de silvicultura, estaba explorando un bosque en Wisconsin una noche. Estaba alumbrando con una linterna UV la copa de los árboles para detectar líquenes, hongos, plantas y ranas que brillan bajo la luz ultravioleta. Entonces, de repente, escuchó a una ardilla voladora gorjeando en un comedero para pájaros. Apuntó la linterna hacia ella y la vio iluminarse de rosa. El profesor le habló a su colega al respecto y decidieron investigar más a fondo. Revisaron algunas pieles de ardillas voladoras en museos para ver si este resplandor rosado es algo común entre ellas.
Resultó que casi todas las muestras de ardillas voladoras que observaron tenían esa misma fluorescencia rosada. Las ardillas que no vuelan no brillaban en absoluto. Otros animales con fluorescencia, como los frailecillos y los camaleones, brillan en azul bajo la luz ultravioleta. Los otros mamíferos con pelaje fluorescente son alrededor de 20 especies de zarigüeyas. Viven en diferentes ecosistemas y tienen dietas distintas. Lo único que tienen en común con las ardillas voladoras es que todos son activos durante la noche, mientras que las ardillas comunes prefieren la luz del sol. Hay suficiente luz ultravioleta en condiciones de poca luz, y los animales nocturnos necesitan visión UV. Por lo tanto, el resplandor rosado podría tener que ver con la percepción y la navegación nocturna, especialmente en condiciones frías y nevadas. O podría ser una forma para que las ardillas voladoras macho atraigan a posibles parejas. También se podría tratar de una especie de mimetismo. Recientemente se ha encontrado un trozo de costilla de ballena en una mina de Carolina del Norte. No es gran cosa, alguien podría pensar. ¿Por qué una ballena no puede ser minera, verdad? Pero este fragmento ofrece a los científicos un vistazo único a las interacciones entre tiburones prehistóricos y ballenas de hace unos 3 a 4 millones de años. El asunto es que 3 marcas de dientes embellecen la costilla e indican que una vez la ballena fue mordida muy fuerte por un animal con una mandíbula superpoderosa. A juzgar por el espacio entre las marcas de dientes, que tiene unos 6 centímetros, este animal podría ser un tiburón de dientes gigantes. Estoy hablando del megalodón. O podría ser una especie diferente de tiburón que existía en ese tiempo. La curvatura de la mandíbula del tiburón muestra que el animal era relativamente pequeño, de entre 4 y 6 metros de largo. En cuanto a la ballena, parece ser el antepasado de una gran ballena azul o yubarta. Los investigadores están asombrados. No suelen encontrar evidencia de interacción y comportamiento animal preservada en el registro fósil. Después de examinar la muestra, concluyeron que el tiburón debió haberse ido con un bocado, pero la ballena sobrevivió porque la mayor parte del fragmento fósil está cubierto con lo que se conoce como hueso tejido. Se forma rápido en respuesta a una infección localizada. Este tipo de hueso no es particularmente fuerte, y más tarde, el cuerpo lo remodela en tejido óseo compacto. Pero esto lleva bastante tiempo. La presencia de este hueso significa que la curación fue incompleta, y la ballena falleció entre 2 y 6 semanas después del desafortunado encuentro. Sin embargo, su muerte podría no haber estado relacionada con la infección y la lesión. Solo un puñado de fósiles muestran este tipo de interacciones entre animales antiguos. A menudo puedes encontrar marcas de mordeduras en huesos que indican que el cadáver del animal fue carroñado. Pero este fósil es uno de los pocos ejemplos que no solo muestran una herida infligida por otro animal, sino que también demuestran que la presa sobrevivió. Todos los fósiles son emocionantes para los paleontólogos. Sí, necesitan salir más. Pero algunos pueden parecer aterradores para las personas comunes. Por ejemplo, mira esta imagen de brazos de tentáculo y cabezas de forma octagonal. Cuando apareció por primera vez en los medios de comunicación, los usuarios de Internet afirmaron que era algún organismo antiguo que había venido del espacio. Otros pensaron que la historia era falsa, pero tanto la imagen como el fósil son reales. El fósil es una placa de mortalidad o una representación fosilizada de un evento de extinción masiva de una o varias especies. Este fósil en realidad contiene más de una docena de especímenes de un tipo de organismo marino llamado crinoide. A pesar de su apariencia, los crinoides no eran plantas, sino animales marinos. Esta especie en particular vivía en lo profundo del mar. Los crinoides estaban relacionados con las estrellas de mar, los erizos de mar y las ofiuras. Estas criaturas podían adherirse al fondo marino con tallos compuestos por discos porosos y flexibles, conectados por tejido blando. Los tallos eran huecos y allí se encontraba el sistema nervioso del animal. Los crinoides absorbían oxígeno a través de pies tubulares de paredes delgadas y generalmente alcanzaban una longitud de más de 20 centímetros y tenían 5 brazos adornados con estructuras tentaculares de apariencia plumosa. Se alimentaban de plancton y material orgánico desprendido. Aunque estos hallazgos fósiles parecen ser muy emocionantes, pocos especímenes en el registro fósil confundieron tanto a los científicos como el monstruo de Tully.
Esta curiosa criatura marina tenía un hocico parecido a una trompa con dientes y ojos dispuestos en una varilla rígida. Pero lo más extraño de todo es que ha sido imposible clasificarla. Los investigadores han estado considerando una variedad de organismos, por ejemplo, gusanos segmentados, babosas nadadoras y criaturas primitivas parecidas a anguilas, desde que se descubrió el monstruo en 1966. Incluso han intentado conectarlo con algunas especies de peces sin mandíbula que tienen una estructura parecida a una columna vertebral. Un equipo de científicos de Japón ha utilizado escáneres láser de alta resolución para examinar la anatomía de los fósiles del monstruo de Tully en 3 dimensiones. Concluyeron que el enigmático fósil podría ser, después de todo, un invertebrado. Y aún así, la verdadera identidad de la criatura sigue siendo esquiva. En los años 50, el cazador de fósiles aficionado Francis Tully encontró la huella fantasmal de un organismo con forma de torpedo y una gran aleta caudal en los yacimientos fósiles de Mason Creek en Illinois. Tully nunca había visto nada similar a la criatura torpedo. Llevó su hallazgo al Museo Field de Historia Natural de Chicago. Los paleontólogos que trabajaban allí también estaban desconcertados. Desde entonces, los científicos no han podido determinar dónde encaja la criatura en el árbol filogenético. En 1741, un explorador y capitán llamado Vitus Jonassen Bering lideró una expedición para cartografiar la costa de Alaska. El barco en el que iba naufragó en lo que más tarde se conoció como la isla de Bering. La mitad de la tripulación sobrevivió gracias al descubrimiento de una vaca marina extremadamente grande, la Hydrodamalis gigas. Al poder alimentarse con la carne de estos animales, los marineros lograron construir una embarcación pequeña a partir de los restos del naufragio y regresaron a casa. En el viaje, un científico que estaba entre ellos pasó su tiempo documentando los animales y plantas que habían encontrado. La vaca marina fue particularmente interesante porque, sin ella, la tripulación no habría sobrevivido. Estos animales medían más de 8 metros de largo y pesaban alrededor de 10 toneladas. Todas las vacas marinas pertenecen al orden Sirenia, unos mamíferos marinos más relacionados con los elefantes que con las vacas. El científico las describió con piel negra, una cabeza pequeña y extremidades delanteras rechonchas. Esas vacas marinas flotaban en la superficie del agua y masticaban algas. Después de que la información sobre estos animales se difundió, las expediciones de comercio de pieles de nutrias marinas utilizaron ese depósito conveniente. Las vacas marinas eran dóciles y podían ser cazadas fácilmente. En pocas palabras, 27 años después de que el científico los mencionara, esos animales fueron llevados a la extinción. Pero esa no es la parte más triste. El registro fósil revela una historia mucho más profunda y oscura. Fósiles de vacas marinas se han descubierto en todo el mundo, desde Japón hasta México. Esto significa que el animal prosperó en los vastos lechos de algas marinas alrededor de todo el borde del Pacífico Norte. Ese pequeño grupo descubierto por la expedición probablemente fueron los últimos restos de una población que alguna vez fue mucho más grande y saludable. Lo más probable es que la caza aborigen ya hubiera reducido el número de estos animales a niveles cercanos a la extinción. Y el golpe final vino de los cazadores occidentales. Los parientes vivos más cercanos de esas antiguas vacas marinas rara vez son cazados hoy en día, aunque también están en peligro de extinción. Para algunos, estos asombrosos fósiles pueden parecer un poco perturbadores. Tienen forma de lentejas y pertenecen a animales llamados numulites. Vivieron y prosperaron en un mar poco profundo y cálido que cubría parte de Egipto hace unos 40 millones de años. El nombre numulites sugiere que los especímenes más grandes se asemejan a monedas. Y en el folclore egipcio, incluso se les llama dinero de los ángeles. Estas criaturas tienen una estructura simple de una sola célula, lo que contrasta con su esqueleto súper intrincado. Mira esta serie de espirales y de volutas superpuestas. Cada voluta se divide en una multitud de diminutas cámaras. Los numulites pueden crecer hasta 10 centímetros de diámetro. Y aún así, son animales unicelulares relacionados con las amebas. ¿Cómo y por qué crecieron tanto? La razón podría ser sus relaciones simbióticas con otros organismos más pequeños. En el caso de las especies modernas, tales simbiontes son algas unicelulares diminutas de color marrón dorado llamadas diatomeas. Los caparazones de los numulites son algo transparentes y, dado que son planos, tienen una gran superficie para la luz necesaria para que las diatomeas realicen la fotosíntesis. Por algunas razones, los científicos aún están debatiéndolas, la presencia de simbiontes vegetales en animales que habitan en el mar fomenta el crecimiento de un esqueleto calcáreo en los anfitriones.
Por lo tanto, el tamaño gigantesco de los numulites en Egipto podría deberse a su estrecha relación con las diatomeas simbióticas. Tiene sentido, ¿no? Un dato curioso. Las especies de numulites evolucionaron muy rápido y sus fósiles cambiaron de una capa de sedimentos a la siguiente. De modo que la piedra caliza utilizada para las pirámides de Giza está tan repleta de estos fósiles que se la conoce como piedra caliza numulítica. Esta piedra caliza también contiene dos tipos de numulites, los más pequeños, o lentejas de los esclavos, y los más grandes, o dinero de los ángeles. Pero no son diferentes especies, sino diferentes etapas en el ciclo de vida de una única especie. Si aún no has hecho tu fortuna, no te pongas muy triste. Hay enormes cantidades de dinero allá afuera que están esperando ser descubiertas. Mira a este humilde aldeano chino. Con 51 años, accidentalmente ganó 4 millones de yuanes, que son más de $600,000, sin hacer nada especial. La cosa es que él y su hijo simplemente los encontraron en un cerdo mientras realizaban sus tareas cotidianas. La piedra que hallaron dentro del cerdo se llama bezoar, y apuesto a que nunca habías oído hablar de ella antes. No es común en Occidente, pero es muy importante en la medicina tradicional china. Si miras esta piedra, podrías pensar que es asquerosa. Este tesoro de 10 centímetros de largo por 7 de ancho es peludo y parece un poco repugnante a primera vista. Tras hallar la piedra, el padre y el hijo la llevaron a Shanghái para una tasación y descubrieron que costaba alrededor de $6,000. Pero aún así los gastos iniciales no parecen tan grandes si se considera que son apenas un 1% del valor de esa piedra. Ahora, no todo en el estómago de un animal te hará rico. Solo lo que se encuentra en la vesícula biliar es oro puro. Sé que las mujeres pueden comprarse flores y escribir sus nombres en la arena, pero seamos honestos, a las mujeres simplemente les encanta cuando les ofrecemos ramos elegantes. Y es mucho más fácil hacerlo hoy que en el siglo XVII. En aquel entonces, un hombre común tenía que trabajar toda su vida para poder comprar una sola flor. Alrededor de los años 1630 hubo una tulipomanía cuando los bulbos de tulipán costaban más que el oro. De acuerdo, el precio no era real. Era una burbuja especulativa que surgió mucho antes de todo el drama económico que vemos hoy. Simplemente no hemos aprendido la lección todavía. En ese entonces, un solo bulbo de tulipán se vendía por más de lo que un artesano calificado ganaba en todo un año. Y no estamos hablando de cualquier bulbo de tulipán. Nos referimos a bulbos con colores y patrones elegantes que eran raros y más buscados. El mercado de los tulipanes era como el mercado de valores de la época, con comerciantes que hacían tratos en las tabernas y firmaban contratos entre ellos. Todo se trataba de oferta y demanda, pero como en cualquier burbuja, los precios finalmente colapsaron en febrero de 1637, dejando a todos con los bolsillos vacíos, rascándose la cabeza y sintiéndose mal. Y hablando de sentirse mal, mientras tanto, en la Europa del siglo XV, la gente recurría a las momias egipcias para aliviar dolores de cabeza, problemas estomacales e incluso condiciones más serias que la medicina moderna aún no puede resolver hoy en día. Se pensaba que los cuerpos embalsamados tenían algunos poderes curativos mágicos, pero ¿por qué la gente comía momias en primer lugar? Bueno, todo comenzó con una confusión en unas traducciones. Había una sustancia llamada mumia que era considerada muy valiosa por sus propiedades curativas. Pero cuando los europeos occidentales se enteraron de ella a través de cartas de otras naciones, pensaron erróneamente que provenían de las momias egipcias. Esto llevó a toda una moda de consumir momias con fines medicinales. La gente creía que ingerir partes de momias podía curar todo tipo de enfermedades, así que comenzaron a saquear tumbas egipcias y a vender momias como pan caliente. La demanda era tan alta que algunos personajes sospechosos incluso empezaron a fabricar momias falsas de... Confía en mí, no querrás saber de qué. Lo dejaré a tu imaginación, pero puedes escribir tus ideas en los comentarios. Avancemos rápidamente a la era victoriana, cuando el entusiasmo por las momias alcanzó su punto más alto. La egiptomanía estaba en pleno apogeo y las fiestas de desenvoltura de momias se convirtieron en un pasatiempo popular. No fue hasta finales del siglo XIX que el uso de la momia finalmente se desvaneció. Un día, un cachalote muerto apareció en una playa de La Palma, España, y un profesor fue enviado con la misión de resolver el caso de la muerte del animal. Entre las olas rompientes y el enorme cadáver, se topó con una sorprendente revelación. Una piedra de 9,5 kilos atascada en sus intestinos, pero esta no era una roca común y corriente. Valorada en 500,000 euros, que equivalen a más de $545,000, resultó ser un ámbar gris, también conocido como oro flotante.
La leyenda dice que esta sustancia peculiar se puede encontrar en el mar o rara vez varada en las playas. Fue descubierta en el siglo XIX. En realidad, se forma a partir de los fragmentos indigestibles que los cachalotes ingieren mientras se alimentan de calamares, como sus picos. Con el tiempo, tal vez años, estos fragmentos se agrupan en sus intestinos casi como un cálculo renal para crear esta valiosa masa de ámbar gris. Ahora te preguntarás por qué la excreción de un cachalote cuesta muchísimo más que tu casa, pero la respuesta es simple: huele bien. Bueno, no solo bien, huele divino. El aroma varía desde tonos dulces hasta almizclados, y los fabricantes de perfumes enloquecen por esto, ya que ayuda a que las fragancias duren más. Cuanto más ambreína contiene, más caro se vuelve, y el color también importa. El negro significa menos ambreína, mientras que el blanco tiene más. Las opciones más baratas optan por alternativas sintéticas, pero los perfumes de alta gama buscan lo auténtico. Mientras que el uso del ámbar gris en perfumes está prohibido en los Estados Unidos, los franceses aún adoran este ingrediente mágico. Por cierto, más de $500,000 no es un límite aquí. Algunos pescadores afortunados una vez encontraron un trozo de ámbar gris valorado en $1,5 millones en el Golfo de Adén. Esos cachalotes ciertamente tienen intestinos lujosos, ¿eh? La próxima vez que vayas de compras al supermercado, no te quejes de los precios, ¿de acuerdo? Al menos puedes permitirte cualquier especia que encuentres, pero tu tatarabuelo, un bisabuelo en algún lugar de la Edad Media, no creería que la canela y la pimienta negra pudieran ser tan asequibles. Las especias valían su peso en oro y gemas en esa época, lo que impulsaba la economía como nada más. En aquellos tiempos, la comida se echaba a perder más rápido que la leche al sol, por lo que las especias eran un bien muy codiciado para cubrir ese sabor no tan fresco. Las naciones europeas querían controlar el comercio de estos productos, lo que llevó a expediciones locales a la India y otros territorios asiáticos. Los portugueses, holandeses, franceses, españoles e ingleses luchaban por la dominación de las especias. Establecían puestos comerciales y hacían una fortuna en el proceso. Ahora, pasando a los precios exactos, en 1393 el azafrán era tan caro como un caballo, el jengibre costaba tanto como una oveja, y la macis era tan cara como una vaca. Y una libra de nuez moscada valía 7 bueyes gordos en la Alemania medieval. Esa pimienta negra que hoy en día damos por sentada no era solo para condimentar. Los granos de pimienta se usaban como moneda en Europa. Las ciudades llevaban sus libros en pimienta, las novias recibían pimienta como parte de su dote, y algunos caseros incluso aceptaban renta en granos de pimienta. Oiga, ¿puedo cubrir mis facturas de servicio este mes con este elegante paquete de canela, señor? ¿No? ¿Qué? ¿Crees que debería conseguir un trabajo de verdad? Oh, está bien. Hey, esa es una camiseta bonita, pero ¿viene en color púrpura? ¿Qué? ¿Costará 10 veces más en ese color? Esto podría sonar increíble para la gente moderna, acostumbrada a la variedad que tenemos hoy día, pero si los centros comerciales que conocemos hoy hubieran existido hace muchos siglos, eso hubiese sido algo común. Hacer tintura púrpura era una tarea tan engorrosa que costaba un dineral. Se rumorea que la tintura púrpura era tan valiosa como la plata. Esto llevó a que las telas púrpuras se convirtieran en símbolos de estatus, con leyes estrafalarias dictando quiénes podían usarlas. Los dirigentes romanos importantes mostraban su importancia usando togas blancas adornadas con púrpura de Tiro, mientras que los generales victoriosos lucían la toga más grandiosa de todas, toda púrpura con relucientes adornos dorados. Avancemos con rapidez al siglo IV, cuando básicamente era ilegal para cualquiera en Roma usar púrpura de Tiro, excepto para el emperador. Así de exclusivo era. De hecho, decir que alguien se puso la púrpura pasó a significar que se convirtió en emperador. El Imperio Bizantino tomó un estricto control sobre la producción de púrpura de Tiro. Lo usaba únicamente para sus elegantes telas de seda. Dato curioso, si nacía un niño real, literalmente nacía en la púrpura. El púrpura pudo haber sido usado por la nobleza, pero los orígenes de este lujoso tinte están lejos de ser nobles. Provenía de la sustancia viscosa de 3 diferentes caracoles marinos. Cada uno producía un matiz único. Uno de ellos, el Hexaplex trunculus, nos daba un púrpura azulado. Otro, el Bolinus brandaris, destacaba con un púrpura rojizo.
E incluso había un caracol, el Stramonita haemastoma, que podía ayudar a hacer un tinte rojo vibrante. Hay montones de cosas extrañas en Marte. Cucharas, fideos, puertas, incluso caras. ¿Se trata solamente de rocas? Además, no es el único planeta de nuestro sistema solar lleno de cosas misteriosas. Vamos a echarles un vistazo. Recientemente encontramos algo extraño en Marte que parece un objeto suave, similar a una cuchara. Captó la atención de todos después de que el Astromobile Curiosity de la NASA lo detectó. La roca, con un mango y una punta redonda, parece estar flotando. La gente de Internet quedó perpleja. Algunos bromean diciendo que es un juego de bolos marciano, o incluso un calzador dejado por criaturas extraterrestres. Pero Andrew Good de la NASA dice que no es algo tan emocionante. Se trata simplemente de una roca moldeada por el viento durante mucho tiempo. Este tipo de rocas con formas extrañas son comunes en Marte. Se llaman ventifactos. Un ventifacto es una roca que puede ser rayada, abollada o alisada por pequeñas partículas llevadas por el viento. Normalmente encontrarás este tipo de rocas en lugares secos, donde no hay mucha hierba o árboles que bloqueen el viento, y donde hay mucha arena volando. A veces, el viento puede esculpir ventifactos de manera realmente impresionante, como las rocas en forma de hongo que puedes ver en el Parque Nacional Desierto Blanco en Egipto. Estas rocas se asemejan a hongos gigantes porque el viento desgasta la parte inferior más rápido que la superior, haciendo que se mantengan altas y esbeltas. Los ventifactos no son las únicas rocas marcianas interesantes. Observa esta serie de picos surrealistas que sobresalen de la superficie roja. El Astromobile Curiosity de la NASA se topó con ellos mientras exploraba el cráter Gale en Marte. Rápidamente despertó la atención de todos. Las estructuras retorcidas en forma de puntas parecían ser puertas extraterrestres. Incluso el Instituto SETI, una organización centrada en la búsqueda de vida extraterrestre, tuiteó sobre la imagen, refiriéndose a ella como una roca genial. Pero en realidad son solo chimeneas de hadas. Estos picos altos y delgados se forman cuando la roca dura se encuentra sobre capas de roca más blandas. Es probable que las puntas marcianas sean rellenos cementados de antiguas fracturas en roca sedimentaria, con material más blando erosionado por el tiempo. También hay muchas chimeneas de hadas en la Tierra. Puedes encontrarlas en lugares como el Cañón Bryce en Utah y la Meseta de Colorado. La NASA está emocionada con estas extrañas estructuras porque pueden ayudarnos a aprender más sobre la historia del cráter Gale. Había también una roca que parecía una dona. Llamamos a esta roca Pinnacle Island. Fue avistada por las cámaras de la NASA. Sin embargo, tan solo 4 días después, no se veía por ningún lado. Entonces, ¿cómo desapareció mágicamente? De una forma muy anticlimática. Una de las ruedas del Opportunity la levantó mientras atravesaba el terreno marciano. Pero todavía hay cierto misterio en torno a esa dona. El análisis reveló que Pinnacle Island contiene niveles inusualmente altos de azufre y manganeso. Ambos materiales son solubles en agua. En otras palabras, podría haber habido alguna actividad acuática que creó estos elementos en la roca. Este pequeño detalle de repente causó todo un drama, e incluso una demanda contra la NASA. Se alegó que la agencia no investigó la posible existencia de un hongo que crece en Marte. Pero no todos nuestros hallazgos son naturales. Otro descubrimiento desconcertante fue esto que el Astromobile Perseverance avistó. Es algo que parece espagueti o hilo enredado. Al igual que la dona, este misterioso objeto apareció en una imagen de la cámara del vehículo
y luego desapareció del suelo arenoso en solo unos días. Resulta que podría tratarse de escombros del sistema de aterrizaje del astromóvil. El Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021. Tuvo un aterrizaje difícil y accidentalmente esparció escombros alrededor. Algunas de estas piezas han estado apareciendo en las imágenes del vehículo durante un tiempo. El objeto, similar a una cuerda, probablemente sea un pedazo de malla desgarrada de Dacron, que es un tipo de fibra utilizada en las mantas térmicas. Estas mantas ayudan a regular las temperaturas de los equipos durante el proceso de aterrizaje en Marte. Probablemente se deshilachó y se desgarró debido a los fuertes tironeos durante el aterrizaje. Las mantas térmicas perdieron un montón de material en aquel entonces. Por ejemplo, este brillante pedazo de papel de aluminio avistado en junio. El astromóvil lo encontró en una roca. Lo destacable es cuánto han viajado algunos de los escombros. El vehículo aterrizó a unos 2 kilómetros de donde está explorando ahora. Probablemente se deba a que el accidente lanzó los escombros al aire y los vientos marcianos los transportaron a una gran distancia. Marte es conocido por sus fuertes vientos, que pueden mover objetos ligeros. Sin embargo, si bien es divertido encontrarlos en las imágenes, hay preocupación por los escombros y la basura dejados en Marte. Aún no hemos solucionado este problema en la Tierra y ya lo estamos creando en el planeta rojo. Los residuos que dejamos allí ya se están acumulando en una región llamada Hog Wallow Flats. Además, esta basura puede contaminar los tubos de muestra utilizados para recolectar rocas marcianas. Hasta ahora, la NASA no está excesivamente preocupada, pero están vigilando el asunto de cerca para prevenir cualquier problema con los astromóviles. Ahora, ¿qué tal si no hablamos de objetos sino de animales? El Curiosity causó bastante revuelo cuando captó algo que parecía una rata marciana. Algunos empezaron a especular que podría ser evidencia de vida autóctona, o incluso que este roedor fue traído a Marte por el propio Curiosity. Pero la rata de Marte, una vez más, resultó ser solo una roca extraña. Era interesante debido a procesos naturales como la erosión por el viento y la abrasión mecánica. También encontramos algunas cosas que parecen gusanos. El Curiosity tomó una foto de una formación que se parece a gusanos retorciéndose a través del paisaje marciano. A pesar de su pequeño tamaño, esta formación se destaca con su forma única y su textura áspera. Probablemente está hecha de un material resistente a la dura erosión de Marte. Y finalmente, nuestro hallazgo más misterioso es la cara de Marte. Sidonia es una región del planeta rojo que ha captado tanto el interés científico como el popular. Se encuentra en el hemisferio norte. Está situada entre regiones muy craterizadas al sur y llanuras relativamente lisas al norte. Existe la teoría de que las llanuras del norte pueden haber sido antiguamente lechos oceánicos. Tal vez Sidonia fue alguna vez una zona costera. Este lugar está lleno de características interesantes y hermosas que nos cuentan mucho sobre la historia del planeta rojo. Pero lo más interesante es el rostro marciano. Este objeto ganó mucha atención cuando fue captado por el orbitador Viking 1 en 1976. Algunos creían que era evidencia de una civilización marciana perdida hace mucho tiempo. Al principio, la NASA lo descartó pensando que era un juego de luces y sombras. Pero después de un análisis resultó ser... sí, otra roca. También se vio una cara de oso. Fue captada por la cámara del experimento de imagen de alta resolución. En una imagen podemos ver un patrón de fractura circular que se parece a la cabeza de un oso,
con 2 cráteres que forman los ojos y una estructura en forma de V que tiene el aspecto de una nariz. Es probable que la cabeza se haya formado porque algo pesado se asentó sobre un antiguo agujero en el suelo. Este agujero estaba lleno de lava o lodo. Se especula que la parte similar a la nariz sea un conducto volcánico o de barro. Pero ¿por qué vemos estas cosas extrañas en Marte? A veces, nuestro cerebro puede engañarnos haciéndonos percibir caras u objetos en rocas y otras cosas. Pero se trata solo de ilusiones, llamadas pareidolia. La pareidolia es un fenómeno psicológico que nos hace ver patrones o formas familiares, especialmente caras, donde en realidad no existen. Esto sucede porque cuando el cerebro se encuentra con algo que no reconoce o no entiende de inmediato, intenta encontrarle algún parecido. Por lo tanto, ve patrones, texturas o sonidos aleatorios como si fueran algo significativo y reconocible. Por eso, una silla con ropa encima puede parecernos una figura humana espeluznante durante la noche. También nos hace ver caras o formas en las nubes, o escuchar sonidos reconocibles e incluso palabras en el ruido. Es una demostración fascinante del poder de nuestra percepción. Pero también debemos tener cuidado con ello y no dejar que nuestra imaginación se desboque. Los veranos en el Medio Oriente se vuelven tan calurosos que cambian dramáticamente el paisaje y hacen que ciudades enteras resurjan del pasado. Esto fue lo que sucedió en 2018 cuando una ciudad construida por un imperio misterioso en el río Tigris finalmente fue liberada de su trampa de agua. Los arqueólogos corrieron allí, ya que no querían perder la rara oportunidad de excavar el sitio y aprender más sobre la historia del lugar. Ellos creen haber encontrado la ciudad de la Edad de Bronce Sakiku, fundada hace más de 3000 años y completamente sumergida en los años 80 cuando se construyó una presa en su lugar. Solía ser un centro concurrido del Imperio Mitanni para las caravanas en la popular ruta comercial. Tenía agua, lo cual es una rareza en la zona y era una garantía de éxito. Sabemos muy poco sobre el una vez poderoso imperio, ya que los científicos no han encontrado ninguna crónica escrita en los sitios excavados. Por eso, los arqueólogos estaban emocionados al hallar todo un palacio destinado al gobernante. Varios años después, cuando la zona volvió a estar libre de agua, encontraron algunas fortificaciones para proteger la ciudad de los enemigos. El momento culminante de su expedición fue el hallazgo de un enorme almacén público para bienes de comercio y cosechas, montones de trigo y cebada, y metal y madera importados. El pan era el alimento básico y también les encantaban las grandes ollas de sopas y guisos de vegetales para el almuerzo. Cada hogar criaba ovejas, cabras, vacas y cerdos, por lo que tenían una fuente constante de leche y carne para ocasiones especiales. Todas las construcciones halladas hasta ahora fueron hechas con ladrillos moldeados de barro. Las paredes que estuvieron bajo el agua más de 40 años están tan bien conservadas que parece que hubieran sido sumergidas ayer. El Palacio Real se destaca porque es más grande que otras construcciones. Tiene paredes más gruesas e incluso pavimentos hechos de ladrillos de barro cocido que fueron sellados para ser impermeables. El rey debió haber tenido buenas relaciones con el emperador, del cual Sakiku dependía. Los comerciantes que vivían en la ciudad recolectaban vigas de madera y las llevaban a los almacenes. Las vigas llegaban por el río Tigris desde los bosques en las montañas al norte y al este de la Mesopotamia. Aquí venían los mercaderes para vender sus productos y luego cruzaban el Tigris en su camino hacia las tierras fronterizas. Sakiku prosperó como un centro de comercio durante unos 6 siglos hasta que fue golpeado por un potente terremoto en 1350. Los arqueólogos encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían más de centenares de tablillas de arcilla hechas poco después del terremoto. Es casi un milagro que lograran sobrevivir bajo el agua durante décadas. Las personas que crearon esas piezas debieron haber tallado notas en arcilla mientras aún estaba húmeda. Escribían sobre cualquier tema, desde las cosechas recién almacenadas hasta notas para otros reinos. Luego dejaban que el mensaje se secara al sol. Los escribas incluso tenían que aprender un idioma diferente para que todos fuera de la ciudad pudieran leerlo. Los científicos creen que las tablillas que encontraron eran parte de un archivo privado. Esperan descifrar las notas para aprender más sobre la historia de Sakiku y todo el imperio después del terrible terremoto. El daño a los edificios fue tan enorme que fue imposible restaurar Sakiku a su antigua gloria, y si hubo algún sobreviviente, debió haber abandonado la ciudad. Varias décadas después, los asirios, que también vivían en la Mesopotamia, se asentaron aquí.
Construyeron sus casas sobre las ruinas de la ciudad abandonada y usaron las estructuras que pudieron encontrar de los residentes anteriores como paredes exteriores. Pero solo se quedaron aquí durante 50 años y luego decidieron construir una nueva capital en un suelo más fértil para obtener ganancias de la agricultura. Los arqueólogos que trabajaban en Sakiku tuvieron que detener las excavaciones cuando los niveles de agua volvieron a subir y cubrieron la ciudad. Sellaron las ruinas con láminas de plástico ajustadas y colocaron piedras y grava encima. Esperan que esto ayude a proteger el valioso sitio de la erosión del agua para evitar que desaparezca por completo. Son conscientes de la importancia del agua del embalse para la región, pero si vuelve a retroceder, dicen que continuarán con las excavaciones. Había una comunidad próspera en lo que hoy es el desierto de Taklamakan en China hace aproximadamente 1600 años. Vivía a lo largo del río Nilla, que atravesaba el desierto por kilómetros y obtenía su agua del deshielo de las montañas. Después de 3 años de trabajo en la zona, arqueólogos y científicos lograron desenterrar 8 tumbas en el desierto. Gracias al calor, las ropas y los artefactos estaban casi como nuevos. Las personas que usaron esas prendas debieron haber vivido en la antigua ciudad de Nilla. Nilla fue parte de un próspero reino en el corazón de la Ruta de la Seda y tenía una población de más de 3000 personas. Luego las arenas del desierto se descontrolaron y se tragaron la ciudad por completo. Los arqueólogos recién encontraron las ruinas de Nilla a principios del siglo XX. Científicos de diferentes países han intentado resolver sus misterios. Se cree que las tumbas descubiertas a finales del siglo XX pertenecían a personas adineradas. Había algunos artículos costosos en su interior. Una aljaba y un arco, puntas de flecha de metal, pendientes de oro y un collar de cuentas de vidrio, una caja de laca con un peine, maquillaje y un costurero en una de las tumbas. También había seda de la mejor calidad, e incluso los colores brillantes como el verde y el amarillo no se habían desvanecido. La tela también tenía caracteres chinos con citas de libros históricos, lo que ayudó a los científicos a identificar el período en el que fue hecha. Posteriormente, los arqueólogos también encontraron un gran sitio habitacional y 3 edificios en ruinas. Tal vez llevará muchos años más comprender por qué la ciudad cayó y qué les pasó a sus habitantes. Arqueólogos saudíes y franceses se reunieron cerca del Riad, la capital saudí, y encontraron un asentamiento antiguo que data de hace 8000 años. Los científicos utilizaron todo tipo de tecnología avanzada como escaneo láser, drones y fotografía aérea para desenterrar esta joya del período neolítico. Descubrieron el asentamiento en un punto arqueológico local. Entre los tesoros que desenterraron se encontraron un templo de piedra, restos de un altar y más de 2000 tumbas. Todos estos hallazgos nos revelan prácticas y rituales antiguos. El equipo también encontró las bases de 4 edificios enormes con torres en las esquinas y patios al aire libre, todos con reservorios subterráneos para almacenar agua para uso agrícola. También había un sistema de riego inteligente con canales y cisternas, lo que permitía que la ciudad prosperara en uno de los desiertos más secos del mundo. Dibujos rupestres grabados en la montaña cercana representaban la vida cotidiana de los habitantes. Las excavaciones han estado en marcha en la zona durante más de 40 años y los científicos siguen encontrando nuevos artefactos para responder a más de sus preguntas. Unos pescadores han encontrado huesos, herramientas y artefactos antiguos que tienen 9000 años en el fondo del Mar del Norte. Arqueólogos y paleontólogos británicos y holandeses se apresuraron a ver los hallazgos con la esperanza de que pudiera ser evidencia de la sumergida Doggerlandia. Y no se decepcionaron, incluso había conjuntos perfectos de huellas dejadas por personas mesolíticas que vivieron aquí. Hace 2000 años, durante la última gran edad de hielo, las islas británicas no eran islas en absoluto. Había una masa continental compuesta por muchas colinas, pantanales y densos bosques que la conectaban con el continente europeo. Esa masa terrestre era Doggerlandia, donde una sociedad prehistórica de cazadores-recolectores vivía y prosperaba. Pero luego el nivel del mar comenzó a subir a una velocidad de 1 a 2 metros por siglo, ya que los glaciares se estaban derritiendo. La gente del lugar tuvo que trasladarse a zonas que hoy pertenecen a Inglaterra y los Países Bajos. Los expertos decidieron aprender más sobre la historia de Doggerlandia a partir de datos de las compañías petroleras que operan en el Mar del Norte. Hasta ahora han hecho modelos digitales de cómo pudo haber lucido el área de 47.000 kilómetros cuadrados antes de desaparecer bajo las olas. Aún les falta analizar muestras de insectos, plantas antiguas y el ADN de los animales para obtener una imagen completa. Hola, imagina un lugar en la Tierra que sea como Venus. Es el desierto de Atacama, en Chile. Asumo que no querrías pasar tus vacaciones allí. Al igual que otros desiertos, este no es precisamente un lugar amigable.
es una larga franja de tierra cercana a la cordillera de los Andes. Esto lo convierte en uno de los sitios más secos del planeta. De hecho, es tan seco que solo unos pocos lugares de la Antártida han estado sin lluvia por más tiempo. Este entorno difícil tiene algunos beneficios que ofrecer. Debido a que está ubicado en una gran altitud y no tiene muchas nubes ni mucha contaminación lumínica, se ha convertido en el hogar perfecto para los telescopios avanzados que nos ayudan a explorar el cosmos. Un nuevo estudio de junio de 2023 reveló que este desierto es aún más extraño y fuera de este mundo de lo que habíamos pensado. Tiene sentido que un desierto tan seco como este reciba mucho sol. En promedio, tiene alrededor de 320 vatios de luz solar por metro cuadrado, casi el doble de lo que reciben lugares como Europa o el este de Estados Unidos. Raúl Cordero es un científico. Él y su equipo analizaron la luz solar en el sitio donde se encuentra el proyecto del telescopio más grande de todos los tiempos, el Atacama Large Millimeter Array, y este es el lugar más soleado de la Tierra. Esto es lo que experimentarías si estuvieras a aproximadamente 79% del camino del Sol a la Tierra. Por supuesto, si realmente estuvieras en Venus, tendrías cosas mucho más importantes de que preocuparte que solo una gran cantidad de luz solar. Ahora, vamos a averiguar por qué este lugar es casi tan soleado como Venus. Es por las nubes. Normalmente, las nubes bloquean la luz solar y nos mantienen frescos, pero a veces pueden actuar como una lupa en situaciones especiales, concentrando los rayos del sol. Esto ocurre cuando ciertos tipos de nubes, como los cúmulos cirros o cirrostratos, aparecen durante el monzón sudamericano a mediados del verano. Durante el verano en el hemisferio sur, en realidad estamos un poco más cerca del sol y hay menos ozono en esa parte del mundo. Esta combinación podría explicar por qué otros lugares altos de la Tierra, como el Himalaya, no reciben tanta luz solar intensa como este desierto. Hablemos más sobre Venus. ¿Cómo sería estar en su superficie? Cuanto más aprendas acerca de este mundo sofocante, menos querrás imaginarte allí. No es un lugar nada amigable, con un calor sofocante y un aire súper pesado que podría aplastarte. Pero imagina por un momento que estás en Venus. El aire allí es espeso y pesado, 93 veces más denso que el que tenemos en la Tierra. El aire te aplasta. Piensa que tienes un automóvil pequeño descansando sobre tu uña, así se sentiría. O imagina bucear muy profundo en el océano. Sentirías mucha presión empujando tu cuerpo. Pero en Venus es como tener toda la presión de la atmósfera aplastándote casi por completo. ¿Cómo es el clima en Venus? ¡Calor! Aunque Mercurio está más cerca del Sol, Venus se lleva el premio a la superficie planetaria más caliente. Ese aire denso es principalmente dióxido de carbono, que actúa como una manta. Cuando el Sol brilla sobre Venus, el calor queda atrapado por esta manta de aire y el planeta se calienta mucho. Las temperaturas en Venus pueden alcanzar los 460 grados centígrados. Ahora, ¿cómo exploramos Venus sin quemarnos o ser aplastados? Bueno, ir en persona no es una opción. Los robots son más adecuados. Sin embargo, incluso los robots han tenido dificultades en Venus. Solo unos pocos han llegado a la superficie y lograron sobrevivir unas pocas horas antes de ser destruidos por las duras condiciones. La buena noticia es que estamos descubriendo formas de estudiar Venus sin poner a nadie en riesgo. Las futuras misiones observarán el planeta desde arriba. Las naves espaciales podrán ver a través de la atmósfera sin problemas. La NASA tiene la misión Veritas. Su objetivo es crear mapas detallados de Venus desde su órbita y darnos una nueva perspectiva del lugar. Bueno, ya hemos examinado la zona más seca de nuestro planeta, el desierto de Atacama. No es de extrañar que esta región sirva como campo de pruebas para misiones espaciales. Pero a pesar de lo árida que es, allí hay vida. Este es un reino de flamencos y lagunas. El lugar cuenta con colosales salares que se extienden por 12,000 kilómetros cuadrados a una profundidad de 25 metros.
Es un sitio de géiseres eruptivos, fuentes termales naturales, imponentes volcanes, rebaños de llamas y terrenos tan áridos que ciertos rincones han permanecido sin lluvias durante más de medio milenio. Todo esto se despliega a 3 o 4 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Qué más sobrevive en el desierto de Atacama? Es bastante difícil imaginar que las plantas puedan prosperar en condiciones tan inhóspitas. Sin embargo, logran sobrevivir aquí. Por ejemplo, la Tillandsia lundbeckii. Estas plantas desafían las probabilidades en el desierto extrayendo humedad de la niebla que llega desde la costa cercana. Esta agua de niebla también puede servir como una fuente sostenible de agua para los seres humanos. Estas plantas carecen de raíces comunes. En su lugar, utilizan sus partes más viejas para anclarse en la arena, formando pequeñas estructuras similares a dunas. Extraen humedad de la niebla a través de sus hojas y brotes delgados, los cuales se hinchan al contacto con el agua. El rocío nocturno también les proporciona agua, especialmente durante el verano, cuando la niebla es escasa. En conjunto, las comunidades de plantas existentes allí se conocen como vegetación de lomas. La presencia de esta vegetación en el desierto de Atacama se limita a una estrecha franja costera hasta donde llega la niebla. Factores como la distancia del Pacífico, la dirección predominante del viento y la topografía restringen la distribución de los ecosistemas de niebla. El análisis de datos satelitales revela que las plantas crecen a altitudes que varían entre los 800 y los 1250 metros sobre el nivel del mar y hasta 45 kilómetros tierra adentro. Se encuentran principalmente en llanuras arenosas a lo largo de corredores de niebla o en pendientes. Tienen aproximadamente medio metro de altura y suelen formar una fila. Esta ingeniosa formación les ayuda a captar toda la humedad y los nutrientes deliciosos que necesitan. La disposición de estos grupos depende de la cantidad de agua de niebla que puedan encontrar. Estas resistentes plantas del desierto son como magos del agua en el mundo vegetal. Son tan buenas para sobrevivir en el desierto que nos dan ideas sobre cómo obtener agua de la niebla. El agua es preciada en lugares como Iquique y en pequeños pueblos cercanos al desierto. Además, con las excavaciones para extraer cobre y litio, que hacen que las baterías funcionen, necesitan aún más agua. Normalmente, las personas obtienen agua potable del subsuelo, pero estas pequeñas plantas tienen algo que enseñarnos. Usando este truco, estamos creando un mapa que muestra dónde les gusta más reunirse. Este mapa podría ayudarnos a encontrar los lugares perfectos para atrapar la niebla con redes especiales. Aquí hay otra zona que te hará sentir como si estuvieras en la superficie de otro planeta. Pelican Point está en Namibia. Puede que te sorprendas, pero Pelican Point es en realidad un gran lugar para surfear. Cada año solo recibe alrededor de 0,8 centímetros de lluvia. Pero eso no impide que los surfistas cabalguen las olas. El clima aquí es bastante especial. Casi nunca hace demasiado calor ni demasiado frío. Este lugar tiene un tipo de clima seco poco común, gracias a las corrientes oceánicas frías cerca de la bahía. Skeleton Bay, también llamado Donkey Bay, es un lugar icónico para el surf. Las olas chocan contra las arenas de Pelican Point, situada aproximadamente a 8 kilómetros al noroeste de Walvis Bay, una ciudad portuaria compacta famosa por sus dunas de arena y su anclaje seguro. ¿Surfearías allí?